César Vallejo, escritor peruano conocido internacionalmente y aplaudido por sus diversas obras literarias, nacido en Santiago de Chuco, nos introduce en un universo donde la existencia se desenvuelve entre el dolor humano y la necesidad de trascendencia en más allá de la vida y la muerte. Se concentra una de las facetas más profundas de su escritura, el sufrimiento que se transforma en vínculo con el otro, la muerte como interrogante constante y la esperanza como gesto de rebeldía frente al sinsentido. Esta obra, menos difundida que otros títulos de Vallejo, no escatima intensidad emocional de hondura filosófica. Desde sus páginas, su escritura no solo expresa angustia, sino que la convierte en palabra viva, el lenguaje que interpela y resiste. Vallejo escribe desde la herida, pero también desde una humanidad radical que no renuncia a la fe, la solidaridad, ni a la fuerza transformadora del amor. Hoy nos acercamos a esta obra para descubrir cómo incluso en medio del abismo, Vallejo sigue preguntando y sigue creyendo y sigue escribiendo, porque su escritura, como la vida, no se rinde ante la muerte, sino que la enfrenta con lucidez y compasión. César Vallejo escribió con mano en el pecho una de sus obras más íntimas, llamada Más allá de la vida y la muerte. No solo habla del sufrimiento de un hijo y la muerte de una madre, también la esperanza y la lucha por un mundo mejor. Este reportaje busca acercarnos a ese mensaje, mostrar cómo las palabras siguen vivas y cómo su poesía no solo habla de lo más básico. Vallejo no solo escribió poesía, sino también humanidad. Vallejo es recordado por su lenguaje conmovedor, su humanismo y su búsqueda incansable por la justicia. Su poesía, difícil pero profundamente emotiva, sigue inspirando a las generaciones. Me moriré en París con aguacero, escribió en uno de sus versos más célebres, anticipando así su destino con la melancolía que caracteriza su genio. El relato Más allá de la vida y la muerte pertenece a Escalas Melografiadas, la colección de cuentos de César Vallejo, publicada en Lima en 1923, con una edición limitada de 200 ejemplares. La historia se desarrolla en Santiago de Chuco, pueblo natal del autor, y construye diferentes escenarios donde la pérdida y el duelo de perder a una persona que era importante para ti sin decir un último adiós. Más allá de la vida y la muerte, muestra cómo el autor y la memoria del ser humano puede trascender las barreras de la muerte, lo que demuestra que los recuerdos y el presente influyen en nuestra forma de ver y sentir nuestras emociones, que juegan un rol importante dentro de nuestra vida cotidiana. Vallejo trasciende la concepción sobre la existencia y la muerte al mostrar como fases igualmente afectadas por el sufrimiento y la duda. Para el autor, la vida no brinda alivio y la muerte no significa paz. El dolor por la pérdida de la madre no se desvanece por su fallecimiento, sino que el sufrimiento la mantiene presente. Y el lenguaje poético sirve como el medio para ir más allá del humano. El relato de César Vallejo no solo presenta una historia cargada de emociones, sino que también nos invita a mirar más profundamente la relación entre la vida, la ausencia y el recuerdo. En Más allá de la vida y la muerte, el autor no se limita a retratar una pérdida personal, sino que crea una atmósfera donde la reflexión sobre lo vivido y lo perdido se convierte en una experiencia universal. A través de su estilo poético, una narración íntima, Vallejo logra transmitir cómo las emociones, incluso después de la muerte, siguen acompañándonos y transformando nuestra manera de entender el mundo. Buenas tardes, mi nombre es Flor Brigitte Mesa Saavedra. En esta oportunidad voy a hacerle la pregunta al doctor José Antonio Palacios y es la siguiente. En esta novela se presenta que el personaje tiene alucinaciones sobre su madre. ¿Cree que este caso se deba a algo psicológico? Sí, toda persona que tiene sueños, alucinaciones, sentimientos, tiene que haber pasado por un problema o un trance psicológico. Esto en razón del sentimiento que crea la pérdida de un familiar y más de una madre, ¿no? Sí, definitivamente sí hay un problema psicológico. Claro, muchas gracias. A continuación mis compañeros van a hacerle las siguientes preguntas.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el pase, compañera. Me presento, mi nombre es María Alejandra Vázquez Amillán, soy estudiante de la carrera de Derecho y me gustaría hacerle una pregunta con respecto a la lectura. ¿Qué emociones le provocó la forma en que Vallejo abordó la vida y la muerte en este cuento? Bueno, para los que no tenemos mamá o hemos perdido mamá, definitivamente hay emociones encontradas porque es duro, es difícil de cualquier ser humano la pérdida de una madre, ¿no? Y más aún cuando tenemos ciertos recuerdos, ciertos momentos gratos en la vida e ingratos incluso, pero esos recuerdos crean sentimientos en el ser humano y más aún cuando la perdemos y días especiales como el Día de la Madre, como el cumpleaños, como tu propio cumpleaños, que crea esa emoción en cualquier persona y nuevamente repito, más aún cuando hemos perdido una madre. Por lo tanto, sí, hay emociones muy fuertes para ello y el sentimiento encontrado, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta. Ahora le paso con mi compañero. Muchas gracias, compañera. Soy José Fernando Trigo Galvez de la carrera de Derecho y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje quiere dar a conocer Vallejo con esta obra? El mensaje propiamente es el sentimiento del recuerdo de su madre, el sentimiento de la angustia que refleja al no estar con ella ya, al necesitarla, al extrañarla. Son sentimientos que dan por el hecho, pues, nuevamente repito, de haber perdido a su madre, ¿no? Muchas gracias, doctor. Paso con el compañero que va a dar la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Soy de la carrera de psicología. Quería preguntarle, ¿crees que Vallejo buscaba un sentido al sufrimiento en más allá de la vida y la muerte? Buscaba un sentido más allá de la muerte. No, lo que buscaba era expresar el sentimiento de más allá de la muerte, definitivamente. Eso es lo que buscaba él y trataba de expresarlo en esta obra, ¿no? Esta obra que es importante, pero que da a entender a los que lo leemos el sentimiento de una persona que pierde a su madre y que quiere expresar diferentes momentos, circunstancias, traumas, sentimientos propios de extrañar y a la vez de recordar, porque el recuerdo es distinto al extraño, el recuerdo de momentos difíciles que pudo pasar durante ese trance del fallecimiento de su madre, ¿no? Eso es lo que quiere expresar Vallejo en la obra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor José Palacios por su valioso tiempo y por compartir con nosotros su punto de vista sobre el relato Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. Gracias por guiarnos en la exploración de una obra tan profundamente humana, donde la muerte no solamente representa un final absoluto, sino un espacio en el que la memoria, el amor y el dolor siguen latiendo intensamente. Sus respuestas, especialmente la de el abordar si las alucinaciones del protagonista podrían tener una raíz psicológica, o al reflexionar sobre las emociones que despierta la visión vallejiana de la vida y la muerte, nos invitaron a ir más allá de una simple lectura. Muchas gracias. En conclusión, César Vallejo, a través de Más allá de la vida y la muerte, muestra, transmite una visión profunda y conmovedora, el amor inmortal que une a los seres humanos, especialmente el lazo entre madre e hijo. El autor destaca cómo la solidaridad, el afecto y la compasión trascienden los límites físicos de la existencia, sobreviviendo incluso después de la muerte. Mediante un lenguaje emotivo y simbólico, nos muestra el amor verdadero, especialmente el materno. No extingue con la muerte, sino que permanece como una fuerza viva que guía, consuela y transforma. La obra nos refleja de manera profunda y simbólica su intensa experiencia personal con el sufrimiento, la soledad y la marginalidad. Nació en una familia humilde en Santiago de Chuco,
Vallejo vivió desde joven las carencias económicas, las injusticias sociales y las tensiones espirituales, elementos que marcan su obra con una sensibilidad única hacia el dolor humano. Sus vivencias personales, como la muerte de familiares, su encarcelamiento injusto en 1920, el exilio en Europa, la pobreza constante y la guerra civil española que lo convirtió profundamente, se traduce en una poesía comprometida, existencial y humanista. Más allá de la vida y la muerte, estas experiencias se funden con una búsqueda de redención, de trascendencia y de conexión con algo más allá del sufrimiento físico, una dimensión espiritual o solidaria del ser. La muerte, tema recurrente en esta obra, nos presenta como final absoluto, sino como parte de un ciclo mayor donde el dolor puede tener un sentido ético o metafísico. Así Vallejo convierte su propia tragedia vital en una plataforma para explorar el destino común de la humanidad. Por eso su poesía no solo es testimonio íntimo, sino también un acto de comunión con los demás, una expresión de amor profundo hacia lo que lo sufren. En ese sentido su vida y su obra están indisolublemente unidas. El cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo también explora una experiencia entre lo real y lo espiritual, donde el protagonista atraviesa una especie de estado intermedio entre la vida y la muerte. La obra no solo cuestiona qué hay después de morir, sino que también plantea reflexiones profundas sobre el alma, el dolor humano y la existencia misma. A través de un estilo simbólico y cargado de emoción, Vallejo propone que la muerte no es necesariamente un fin, sino una transición ligada a lo que somos en la vida. En el fondo, el relato nos empuja a pensar sobre la condición humana, lo invisible y lo que realmente significa existir.